Nuestra maestra de biología bloqueó la puerta durante una evacuación por monóxido de carbono y dijo que cualquiera que saliera sacaría 0 en el examen semestral, que valía el 80% de nuestra calificación. ¿Alguna vez tu maestra estuvo demasiado orgullosa para admitir que estaba equivocada? Yo estaba medio dormida en la clase de biología de la señora Wellington cuando un anuncio de evacuación me despertó de golpe. Fuga de gas. Escape de monóxido de carbono en el edificio C. Concentraciones letales. Todos los estudiantes y el personal evacúen de inmediato. Nunca habíamos practicado un simulacro así. El instinto de supervivencia nos decía que solo corriéramos, así que eso hicimos. Pero la señora Wellington físicamente bloqueó la puerta con esa cara que solo pone cuando siente que están faltando al respeto a su autoridad. Nadie sale. Estamos en medio de un proyecto. Sonaba como una empleada del DMV enojada. Hoy no estaba programado ningún simulacro de evacuación. Intenté hablar. Señora Wellington, sabe que esto es una excusa patética para saltarme mi clase. Ahora siéntense de nuevo, o todos sacarán 0 en el examen semestral que vale el 80%. Nos sentamos y escuchamos su tremendo sermón sobre jóvenes flojos, que harían cualquier cosa para salir de la escuela, que su generación no tenía teléfonos ni iPads. Así era la señora Wellington. Era una sargento rígida para ciertas cosas, y más floja que Patricio Estrella para otras. Si no resolvías el problema a su modo, te marcaba mal aunque estuvieras bien, y luego se tropezaba durante toda la clase porque ni había preparado la lección. Una vez nos coordinamos y todos olvidamos en qué página íbamos, solo para ver si ella ponía atención a lo que enseñaba, y toda la clase la pasamos buscando el capítulo. Se alejó de la puerta solo lo suficiente para agarrar la lista de asistencia. La bocina volvió a sonar, más urgente. Esto no es un simulacro. Niveles críticos de monóxido de carbono. Riesgo de explosión. Evacúen ya. ¿Ven? La señora Wellington hasta sonrió. Están exagerando. El monóxido de carbono no explota. Es inodoro e incoloro. Química básica. Una de las chicas explicó que el gas y el CO2 escapando juntos sí podía provocar una explosión enorme. Yo dije. La señora Wellington interrumpió. Cualquiera que salga por esa puerta reprueba este semestre. Sus papás van a tener que explicarle eso a las universidades. Volvió a ponerse en la puerta como guardia de antro. Además, si de verdad hubiera monóxido de carbono ya estaríamos inconscientes. Yo los veo a todos bien. Todos poco a poco nos volvimos a sentar. Nadie quería arriesgar su promedio. Fue entonces que la nariz de Rick empezó a sangrar. Luego Mackenzie bajó la cabeza, quejándose de dolor. La bocina básicamente gritaba ya. Edificio C evacuado de inmediato. Servicios de emergencia en camino. No es un simulacro. Me empezaba a doler la cabeza. Esa presión pesada y rara detrás de los ojos. Miré por la ventana. Toda la escuela estaba en el campo de fútbol. Todas las otras aulas, oscuras. Solo la nuestra seguía prendida. Le grité a la señora Earth Wellington, quien solo miró afuera, con cara seria de a de veras, y dijo, clases de gym. El director estaba en su teléfono, marcándole, señalando nuestro salón, básicamente a punto de una crisis nerviosa. Llegaban camiones de bomberos, pero la señora Wellington cerró las persianas de un jalón. Eviten distracciones. Examen sorpresa como castigo. Fue a su cajón y sacó una pila de hojas. Jenny vomitó justo en su hoja apenas se la dieron. Recuerdo ver a mi amigo Mike literalmente desmayarse. Se fue de frente al piso. Ya no aguantábamos. Me paré y caminé hacia la puerta, pero la señora Wellington me ganó. No solo la bloqueó, la cerró con un maldito candado. Esta actuación está digna del Oscar. ¿Planearon esto en TikTok? ¿Los desmayos falsos? ¿El vómito? Todo para saltarse mi clase, ¿no? Nuestros celulares estaban a reventar. Mi mamá escribió. En las noticias sale que hay una fuga de monóxido en tu escuela. ¿Estás bien? Luego mi novio del edificio A. ¿Todos evacuaron? ¿Estás bien? Las sirenas afuera ya no eran de bomberos normales. Era esa bocina especial, la de materiales peligrosos. Esa que solo suenan cuando la cosa ya se puso realmente fea. Esto, obviamente, es la administración tratando de sabotear mi evaluación de permanencia, anunció la Wellington, como si hubiera resuelto un misterio. Saben que tengo la tasa de reprobación más alta. Me quieren fuera, así que armaron esta farsa. ¿Te entrenaron especialmente para ser tan tonta o así naciste?, le gritó Mackenzie a Wellington. Jovencita, mi papá es bombero, gritó Mackenzie por encima. Esa sirena es de fuga catastrófica. Hay que irnos ya. Siéntate, Mackenzie. Oh, pero Mackenzie no la dejó terminar. Agarró un banco del laboratorio y empezó a romper la ventana. El vidrio era grueso, pero ya comenzaba a romperse. La señora Wellington gritó cuando todos empezaron a ayudar a romper la ventana, pero no pudo hacer nada. En cuanto se rompió, la mitad corrió a salir. La otra mitad regresó por los estudiantes inconscientes para sacarlos. Cuando todos salieron, el edificio de, a solo 30 metros, ya estaba en llamas. 8 chicos quedaron inconscientes por envenenamiento. 3 acabaron en terapia intensiva.
Los bomberos tuvieron que entrar y sacarla cargando mientras ella protestaba. Todos sobrevivieron. Pero aquí está lo más retorcido, lo que nadie cuenta. Las cámaras de seguridad de la noche anterior mostraban a la señora Wellington en el edificio a las 2 a.m., en el sótano cerca de las tuberías de gas. Y cuando investigaron por qué no nos dejó salir, por qué nos encerró, lo que encontraron en su escritorio lo explicó todo. Los bomberos estaban revisando el escritorio mientras ella seguía gritando de conspiraciones. Un bombero sacó una carta arrugada, la alisó y su expresión cambió por completo. Jefe, tiene que ver esto. Era su carta de negación de permanencia de 2 días antes. Pero no solo estaba hecha bola, ella había escrito por todos los bordes con pluma roja. Notas desesperadas en los márgenes sobre necesitar este trabajo, sobre no tener nada más, sobre cómo no podían hacerle eso después de 15 años. Había cuentas por todas partes, círculos con sumas que no cuadraban sin importar cómo las arreglara. Entonces Riley Evans, el conserje que lleva ahí toda la vida, se acercó al detective con cara de asco. «Detective, necesito decirle algo», dice Riley frotándose las manos. «La semana pasada la señora Wellington me hizo unas preguntas bien raras sobre las tuberías de gas del edificio C. Preguntó cosas muy específicas, como dónde estaban las válvulas de cierre y cómo funcionaba la ventilación. Pensé que tal vez estaba planeando una demostración de ciencias o algo así, pero ahora se queda callado, mirando nuestra aula, donde todavía están sacando a los niños por la ventana rota. El detective saca su celular y nos muestra imágenes de las cámaras de seguridad. Esto es de hace 2 noches, a las 2 de la mañana. Ahí está la señorita Wellington en el video borroso, simplemente parada afuera del cuarto de servicios del edificio C. No hace nada, solo está ahí, viendo la puerta por 10 minutos enteros. Luego se va. Regresa 5 minutos después con lo que parece ser una llave de su auto. Vuelve a mirar la puerta y por fin se va. «Eso no es nada sospechoso», murmura Mackenzie. La señorita Wellington explota por completo cuando ve el video. «Eso es falso. Están editando el video. Esto es una trampa». De verdad intenta lanzarse sobre el detective para quitarle el teléfono. 2 bomberos tienen que sujetarla físicamente y ella sigue gritando mientras la arrastran hacia una patrulla. Yo los estaba protegiendo. Estaba protegiendo a mis alumnos de un simulacro falso. Yo estoy sentada en la parte trasera de una ambulancia con una mascarilla de oxígeno en la cara que sabe a plástico cuando el carro de mi mamá entra derrapando al estacionamiento. Ni siquiera cierra la puerta, solo corre directo hacia mí. Prácticamente arranca la puerta de la ambulancia. Dios mío, Dios mío. No deja de repetir, agarrándome la cara, los brazos, revisándome como si me fuera a desaparecer. Llora tan fuerte que ni siquiera puede decir palabras completas. Solo salen sonidos cortados. El paramédico trata de decirle que estoy bien, pero ella no me quiere soltar. Están subiendo a Mike en una camilla cerca de ahí. Sigue completamente inconsciente. El carro de sus papás llega justo detrás de la ambulancia y su mamá sale ya gritando. «Mike, Mike». Cuando lo ve en la camilla, sin moverse, simplemente se derrumba. Su papá tiene que sostenerla mientras ella aúlla. Nunca había escuchado un sonido así salir de una persona. El papá de Mackenzie llega con todo el uniforme de bombero de la estación 12 al otro lado de la ciudad. Ni estaba de guardia, pero lo escuchó en el radio y vino manejando como a 150. Cuando ve a Mackenzie, la abraza tan fuerte que de hecho la oigo jadear. «¿Tú rompiste la ventana?», pregunta, con la voz quebrada. «Sí, papá. Esa es mi niña. Esa es mi niña valiente». Llora en su cabello. Este gran bombero sollozando mientras abraza a su hija. Empiezan a llegar los canales de noticias y de repente estamos rodeados de reporteros con micrófonos. ¿Puede decirnos qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuvieron encerrados? ¿La maestra sabía del escape de gas? Los papás forman una pared protectora alrededor de nosotros. El papá de Mackenzie incluso aparta una cámara. Mi mamá me jala tras de ella y le dice a un reportero que se largue de mi lado o le va a meter el micrófono donde no le va a gustar. En el hospital, la sala de espera es un caos. Los papás gritan a cualquiera que lleve traje. El director, miembros de la mesa escolar que llegaron, cualquier persona que parezca autoridad. ¿Cómo es que la maestra encierra niños durante una fuga de gas? ¿Dónde estaban? Mi hijo pudo haber muerto. Un doctor con bata por fin sale con cara agotada. Los 3 alumnos en terapia intensiva, Rick Morrison, Jenny Chen y Mike Torres, están estables. Reciben oxigenación hiperbárica. Jenny tuvo una convulsión por el monóxido de carbono, pero sus estudios cerebrales se ven bien. ¿Debería recuperarse por completo? ¿Debería?, pregunta la mamá de Jenny, con una voz diminuta. La intoxicación por monóxido de carbono puede ser impredecible, pero somos optimistas. El detective llega al hospital con una grabadora. Necesito tomar declaraciones mientras todo esté fresco. Sobre todo necesito saber sobre la amenaza del examen semestral. Me pregunto qué estará pasando por la mente de la señorita Wellington cuando se pone frente a esa puerta. Hay algo inquietante en que una maestra prefiera el calendario de sus proyectos a las alertas de evacuación, y esa analogía con los empleados del DMV, de verdad, me da curiosidad sobre cuáles son sus prioridades reales ahora. Le cuento todo. ¿Cómo dijo que nos pondría 0 en el examen semestral? Que valía el 80% de la calificación si salíamos. ¿Cómo bloqueó la puerta físicamente? ¿Cómo dijo que las universidades se enterarían? Me pide que repita varias veces las palabras exactas que usó. Ha estado actuando raro desde hace semanas.
agregó. Súper estricta con cosas aleatorias, pero nada preparada para las clases de verdad. La semana pasada hizo un examen sorpresa sobre cosas que ni siquiera habíamos visto, y luego se enojó porque todos reprobamos. Mackenzie da su declaración con su papá ahí. Cuando llega a la parte donde la señorita Wellington dice que era una evacuación falsa, el papá de Mackenzie aprieta tanto los puños que se le ponen los nudillos blancos. ¿Dijo qué?, pregunta en voz baja, lo cual da más miedo que si gritara. Dijo que estaban exagerando, que el monóxido de carbono no explota. Santa Madre de Cristo, murmura su papá. Química básica, por Dios. Al día siguiente, me despierto con mensajes de todos. En las noticias sale la señorita Wellington siendo arrestada en su edificio. Sigue con la ropa de ayer, cabello todo revuelto, gritando a las cámaras. La escuela me tendió una trampa. Querían que me fuera. Este era su plan. El director sale en la tele con una cara de haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Ojeras, la voz temblorosa. A partir de este momento, la escuela permanecerá cerrada el resto de la semana mientras hacemos una revisión completa de seguridad. Estamos cooperando plenamente con la investigación. Alguien fuera de cámara grita, ¿por qué no tiraron la puerta? Él solo los mira y se va. Todos dicen que los papás quieren que lo despidan también. Esa tarde, Mike por fin despierta en terapia intensiva. Su mamá le escribe a la mía. Está confundido. Pregunta qué pasó y le duele tanto la cabeza que tienen que apagar las luces. Pero está despierto. Habla. Jenny despierta al día siguiente, pero no recuerda nada de ayer. Ni la fuga de gas, ni la evacuación, ni siquiera haber ido a la escuela. La convulsión le borró la memoria a corto plazo. Les dicen a sus papás que podría regresar o no. Rick tiene otro problema. La nariz no deja de sangrar. Resulta que el monóxido de carbono activó un problema de sangre que nadie sabía que tenía. Sus plaquetas no funcionan bien. Necesita transfusión tras transfusión. Su mamá pone un mensaje en Facebook pidiendo donadores. 3 días después, nos citan en la oficina del distrito para declaraciones oficiales. El edificio huele a café viejo y a decepción. Quieren saber todo de cómo se comportó la señorita Wellington antes de esto. Prácticamente hacía exámenes sorpresa todos los días. Lo digo tal cual, como si intentara reprobar a la mayor cantidad de alumnos posible antes de que terminara el semestre. Otro compañero menciona haberla encontrado dormida en su escritorio durante la hora de la comida varias veces. Alguien más dice que llevaba puesta la misma ropa por días. La investigadora de incendios, Dahlia Hart, nos sienta en una sala de conferencias. Tiene una mirada amable, pero su voz es pura seriedad. Descubrimos que la señora Wellington vivía en su carro. Había una orden de desalojo en su escritorio con fecha de hace 3 semanas. No pudo pagar la renta después de que la negación de su plaza de 10 años significó que no tuvo trabajo de verano. Traen a Riley Evans para que explique lo que encontró. Sacó fotos de la válvula de gas. Alguien definitivamente la manipuló, pero no sabía lo que hacía. ¿Rayaduras de CD? Intentaron cerrarla, pero en realidad la empeoraron. El mecanismo de seguridad quedó anulado. Si la hubieran dejado en paz, se habría cerrado automáticamente. Así que ella causó la fuga tratando de detener una fuga que no existía. El papá de Mackenzie pregunta, ¿eso es lo que parece? Al día siguiente en la mañana, la fiscal del distrito, Leandra Roblaes, da una rueda de prensa. Es un tipo alto, de sienes canosas, que parece que no ha dormido en días. Después de revisar todas las pruebas, vamos a acusar a la señora Wellington de 8 cargos, de poner en peligro la integridad, y 8 cargos de privación ilegal de la libertad. Un reportero grita, ¿cuál es la sentencia máxima? Cada cargo de poner en peligro llega hasta 5 años. Privación ilegal de la libertad, 3 años cada uno. Estamos hablando de potencialmente 64 años. Mi mamá soltó un suspiro junto a mí. Estamos viendo todo desde casa porque todavía no aguanto el tumulto de reporteros. Esa tarde, la señora Wellington aparece en corte por videollamada desde la cárcel. Se ve más pequeña, con un uniforme naranja que le queda enorme. Su abogada, Abigail McLean, es una mujer impecablemente vestida que habla con voz calmada y medida. Su señoría, mi clienta estaba atravesando una grave crisis de salud mental provocada por una desesperación financiera. Acaba de perder su permanencia, vivía en su carro y estaba a punto de perderlo también. No estaba pensando con claridad. La jueza, una señora mayor con lentes colgados en un collar, no se lo cree. Abogada, su clienta encerró niños en un salón que se estaba llenando de monóxido de carbono. Crisis de salud mental o no, representa un peligro para la comunidad. La libertad bajo fianza está denegada. La señora Wellington se echa a llorar en la pantalla. No es el llanto de coraje de antes, es un llanto roto, desesperado. Nunca quise hacerles daño, pensé que era una falsa alarma. Por favor, la pantalla se pone negra. Pasa una semana. Los papás de Jenny son los primeros en demandar. Su abogado da una gran conferencia de prensa afuera del edificio del distrito escolar, agitando una carpeta tan gruesa como una guía telefónica. La familia Chen exige 10 millones en compensación. Jenny Chen sufrió una convulsión que le afectó la memoria de manera permanente. Va a necesitar cuidados especializados durante años. El distrito escolar sabía que la señora Wellington no estaba bien. Hubo señales de advertencia durante semanas, y aún así no hicieron nada. Para el final del día, 7 familias más han presentado demandas. Las noticias locales llevan la cuenta como si fuera marcador de un partido.
Total de demandas, 47 millones y subiendo. La aseguradora de la escuela manda unos investigadores que parecen agentes del FBI, pero sonríen demasiado. Nos sacan del salón uno por uno, haciéndonos las mismas preguntas una y otra vez. ¿La señora Wellington se veía normal antes de esto? ¿Cómo defines normal? Le digo al tipo que me entrevista. Tiene una cara de preocupación falsa que me recuerda a los vendedores de autos. ¿Actuaba diferente de lo habitual? Siempre fue rara. Pero sí, las últimas semanas estuvo más rara. Nos puso un examen de cosas de 3 capítulos adelante. Cuando todos reprobamos, nos acusó de no prestar atención. Anota todo en una libretita, asintiendo como si le importara. La junta del consejo escolar de ese jueves es una locura. Tienen que cambiarla al gimnasio porque hay demasiados papás. Los miembros del consejo se sientan detrás de una mesa larguísima, como si enfrentaran un pelotón de fusilamiento. ¿Cómo es posible que una maestra pueda anular una evacuación? Un papá de traje está de pie al micrófono, la cara toda roja. Mi hija pudo haber muerto porque ustedes no tienen los protocolos adecuados. La presidenta del consejo, una mujer que parece preferir estar en cualquier otro lugar, solo repite: estamos revisando nuestros procedimientos, una y otra vez, como si fuera un hechizo para calmar a todos. El papá de Mackenzie se levanta a hablar y el gimnasio entero se queda en silencio. Cuando un bombero entra con uniforme completo hasta el micrófono, todos escuchan. He sido bombero 18 años. En todo ese tiempo, jamás he visto que un maestro encierre a alumnos durante una evacuación. ¿Saben por qué? Porque simplemente es una locura. El hecho de que haya podido hacerlo significa que todo su sistema falló. Alguien empieza a aplaudir, luego todos aplauden. Los del consejo solo se quedan mirando sus manos. Entonces nos enseñan otros videos. Cosas del último mes que ni sabíamos que existían. Está la señora Wellington gritándole a Riley Evans porque estaba trapeando cerca de su salón durante su hora de preparación. Otro video la muestra en la sala de maestros a las 11 de la noche, solo sentada, mirando la nada. En una toma, está sola en su salón lanzando libros contra la pared, uno tras otro, como si quisiera romper algo. Recibimos 3 quejas formales sobre ella en las últimas 6 semanas, admite el director, casi susurrando. 2 de padres por calificaciones injustas, una de un suplente que dijo que era hostil y errática. ¿Y no hicieron nada?, grita alguien desde el público. Nosotros estábamos siguiendo los protocolos del sindicato antes de poder tomar acción. La gente explota, se levantan, gritan, le señalan al consejo. Seguridad tiene que sacar a los miembros del consejo por una puerta trasera. Pasan 2 semanas lentísimas. Rick por fin sale del hospital, pero parece un fantasma. Su mamá publica en Facebook que necesita unas inyecciones especiales diarias que cuestan $800 cada una. El seguro no las quiere cubrir porque es un tratamiento experimental. Cuando Mike regresa a la escuela, es horrible. En la primera hora, alguien deja caer un libro y él literalmente se tira debajo de su escritorio. La maestra trata de ayudar, pero Mike ya está hiperventilando, lágrimas corriéndole por la cara. Tienen que llamar a su mamá para que lo recoja. No puedo dejar de pensar que estamos atrapados, me dice después por teléfono. Cada vez que estoy en un salón, busco las salidas. Las cuento. Planeo rutas de escape. No puedo concentrarme en nada más. Jenny es diferente. Jenny regresa actuando casi normal, pero de repente se detiene a mitad de una frase y se ve confundida. Oye, ¿teníamos tarea?, me pregunta en inglés. Jenny, la entregamos hace 5 minutos. Ella mira su escritorio donde está su tarea, claramente entregada. Ah, cierto, perdón. Lo peor es cuando llora porque sabe que está olvidando cosas, pero no puede evitarlo. La escuela se vuelve exagerada con los cambios de seguridad. Quitan todas las cerraduras que puedan atrapar a alguien en cualquier lado. Ahora los conserjes tienen que usar llaves especiales que solo funcionan desde adentro. Pintan todas las salidas de amarillo neón con flechas señalando el camino. Instalan botones de emergencia en cada salón que llaman directamente al 911, saltándose completamente la oficina. La audiencia preliminar de la señora Wellington es un circo. Nos hacen testificar uno por uno. Yo soy la primera. Las manos me tiemblan tanto que casi no puedo sostener el micrófono. Dijo que cualquiera que saliera tendría 0 en el examen parcial, le digo a la corte. Dijo que valía el 80% de nuestra calificación. Lo de que dormía en su carro explica la ropa arrugada, pero no la obsesión de bloquear puertas. Resulta que tratar de arreglar una fuga de gas que tú misma causaste es como arreglarte un mal corte de cabello con podadora, pero con más abogados involucrados, y que íbamos a reprobar el semestre. ¿Y le creíste?, pregunta la fiscal. Era nuestra maestra. Nos enseñaron a escuchar a los maestros. El abogado de la señora Wellington me interroga como si yo fuera la criminal. ¿No es cierto que tú y tus compañeros intentaban salir seguido de la clase de la señora Wellington? ¿Qué? Mencionaste que se coordinaban para fingir que se les olvidaba en qué capítulo iban. Parece que les gustaba interrumpir su clase. El papá de Mackenzie se pone de pie desde la galería. ¿En serio están culpando a los niños? La jueza golpea su mazo. Señor, tiene que sentarse o salir, pero se alcanza a ver a algunos miembros del jurado asintiendo hacia él, fulminando al abogado de la defensa. Cuando Mackenzie testifica sobre romper la ventana, tiene el rostro impasible. Habla con voz monótona, como si leyera el clima. Sabía que íbamos a morir, lo sentía. Mi papá me enseñó los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono: dolor de cabeza, náusea, confusión.
Teníamos todos, así que rompí la ventana. Pudiste haber herido gravemente a tus compañeros con los vidrios, dice el abogado defensor. Se habrían muerto si no lo hago. El abogado no puede decir nada ante eso. La jueza decide que hay suficiente evidencia para un juicio completo. La señora Wellington se desmorona por completo, sollozando mientras la sacan esposada. Estaba tratando de mantener el orden. Estaba haciendo mi trabajo. 2 meses pasan lentos. El director manda un correo diciendo que se jubila al final del semestre. No puedo seguir sabiendo que fallé en proteger a mis estudiantes. Escribe. Todos los días pienso en qué hubiera pasado si esos estudiantes valientes no hubieran roto esa ventana. La directora nueva que traen, Priscilla Odom, no se parece en nada a él. El primer día, convoca a una junta obligatoria para todo el personal. Cada persona en este edificio completará capacitación de respuesta a emergencias. Si se niegan, serán despedidos de inmediato, sin excepciones, sin protección sindical. La seguridad de los niños es lo primero. 3 maestros renuncian en el momento. Que les vaya bien. Nos hace hacer simulacros de evacuación mensuales, de varios tipos cada vez. Incendio, terremoto, tirador, fuga química. Los maestros que no evacúan a su clase de inmediato reciben un reporte. Segunda falta, suspensión. No hay tercera vez. 3 meses después de todo, empiezan las sesiones de terapia. El distrito las paga cuando empiezan las demandas, probablemente esperando que eso los haga ver mejor en la corte. Mike, Jenny, Rick y yo nos sentamos en círculo con una terapeuta que habla tan suave como si fuéramos a rompernos. Sigo oliendo gas, admite Mike. Hasta cuando no hay, lo huelo en todas partes. Eso es una respuesta al trauma, dice la terapeuta. Tu cerebro trata de protegerte manteniéndote hipervigilante. Genial, o sea que mi cerebro está roto, murmura Mike. Tu cerebro hace exactamente lo que debe después de lo que pasaste. Rick nos enseña los brazos, llenos de moretones por las inyecciones diarias. Los doctores dicen que quizá 6 meses más de tratamiento, tal vez 1 año. No lo saben. Jenny casi no habla. Cuando la terapeuta le pregunta cómo se siente, solo se encoge de hombros. No recuerdo haber sentido nada. No recuerdo ese día para nada. A veces creo que todos están inventando todo, como si fuera una broma elaborada. Luego veo los reportajes y siento que veo la vida de alguien más. El juicio empieza por fin 4 meses después de todo. El tribunal está a reventar todos los días. Tienen que usar salas adicionales con pantallas porque son demasiados los que quieren ver. Traen la válvula de gas como evidencia. Ese pedazo de metal retorcido, lleno de marcas de herramientas. Riley Evans vuelve a testificar, explicando cómo alguien que no entendía el mecanismo intentó forzar el cierre, pero en realidad rompió los seguros de protección. Si la hubieran dejado, el apagado automático se habría activado al detectar la fuga, dice él. Pero el daño anuló todas las seguridades. Era como quitar las baterías de un detector de humo durante un incendio. La señora Wellington por fin admite haber tocado la válvula. Declara con un traje gris que le cuelga ahora. Ha bajado muchísimo de peso en la cárcel. Olí algo raro 2 noches antes, dice, casi sin voz. Pensé que si podía arreglarlo yo sola, eso demostraría iniciativa. Ayudaría con mi revisión de permanencia. Así que le metió mano a un equipo que no entendía, pregunta la fiscal. Quería ayudar. Quería salvar su empleo y casi le cuesta la vida a 8 niños. La fiscal muestra su estado de cuenta en una pantalla. 3 meses atrasada en los pagos del coche. Aviso de embargo recibido. Tarjetas al tope. Estaba desesperada. ¿No es así? Tan desesperada que haría lo que fuera por mantener su puesto. Necesitaba este trabajo. Susurra. Era lo único que me quedaba. Así que cuando hubo la evacuación, pensó que si la perdía le dañaría la revisión de permanencia. Pensé que era falso. Pensé que la administración me ponía a prueba, para ver si podía controlar mi clase durante una interrupción, incluso después de varios avisos diciendo que era real. No estaba pensando con claridad. No, dice la fiscal. Estaba pensando muy claramente. Estaba pensando solo en usted. La defensa presenta a un psiquiatra que empieza a hablar sobre parálisis aguda de decisión inducida por estrés y otros términos elegantes. El tipo lleva un traje carísimo y no deja de acomodarse los lentes como si estuviera en una película. La señorita I. Wellington estaba experimentando lo que llamamos un episodio disociativo, dice, señalando unas imágenes cerebrales en la pantalla. Su corteza prefrontal, la parte que toma decisiones racionales, básicamente estaba desconectada. La fiscal se levanta. Doctor, ¿está diciendo que ella no sabía que encerrar a niños en un salón con monóxido de carbono era peligroso? Digo que no podía procesar esa información correctamente en su estado mental, pero sí podía procesar que reprobarían su examen parcial si salían. El psiquiatra empieza a tartamudear. Los miembros del jurado están todos inclinados hacia adelante, y una mujer en la primera fila niega con la cabeza. Cuando llega el momento de las declaraciones de impacto de las víctimas, la mamá de Rick es la primera. Trae una carpeta gruesa de cuentas médicas. Le tiemblan tanto las manos que las hojas crujen. Mi hijo necesita inyecciones todos los días, dice con la voz entrecortada. $800 cada una. La aseguradora dice que es experimental. ¿Sabes cómo le llamo yo? Mantener vivo a mi hijo.
Se voltea y mira directamente a la señorita Wellington. Él estaba perfectamente sano antes de que lo encerraras en ese salón. Ahora puede que necesite estas inyecciones toda su vida. El papá de Mike sube al estrado después. Es un tipo grandote, obrero de la construcción. Parece que podría levantar un coche. Pero cuando empieza a hablar sobre los ataques de pánico de Mike, se quiebra por completo. Ya no puede dormir. Se despierta gritando que está atrapado. Tuvimos que cambiarle el cuarto a la planta baja porque necesita ver una salida. Mi hijo, que antes amaba la escuela, ahora vomita cada mañana antes de clase. Se seca los ojos con el dorso de la mano. Ella no solo envenenó sus cuerpos, envenenó sus mentes. La mamá de Jenny casi no puede terminar su declaración. Mi hija no recuerda su propia fiesta de cumpleaños de la semana pasada. Ve fotos de sí misma y pregunta quién es esa niña. Los doctores dicen que tal vez los recuerdos regresen, pero tal vez no. Imagina que tu hija te ve a veces como si fueras un extraño, porque no recuerda cosas que hicieron juntas. El jurado se ve enfermo. 2 están abiertamente llorando. Después de 3 días de deliberación, nos llaman de regreso al tribunal. La sala está llena, no cabe un alma. La señorita Wellington está sentada en la mesa de la defensa, agarrando la mano de su abogada con tanta fuerza que desde donde estoy puedo ver sus nudillos blancos. El presidente del jurado se levanta. Es un hombre mayor de voz grave. Por el cargo de poner en peligro de manera imprudente en primer grado, primer cargo, la declaramos culpable. Lee eso 7 veces más. Culpable, culpable, culpable. Por el cargo de privación ilegal de la libertad, primer cargo, la declaramos culpable. Otras 7 veces. La señorita Wellington no se desmaya como en las películas. Solo se queda ahí, mirando la nada, como si su cerebro no pudiera procesar lo que está pasando. Su abogada le susurra algo, pero Wellington no responde. Ya no está. Está vacía. La jueza programa la sentencia para 2 semanas después. Mientras se llevan a la señorita Wellington, por fin nos ve a los alumnos sentados en la galería. Por un segundo, juro que se ve confundida, como si no entendiera por qué estamos ahí. La audiencia de sentencia es todavía peor que el veredicto. La jueza, esa mujer severa que me recuerda a mi abuela cuando está decepcionada, no se guarda nada. Señorita Wellington, a usted se le confió la seguridad de los niños, no solo su educación, sus vidas. Y cuando se enfrentó a la decisión entre su seguridad y su evaluación laboral, eligió a usted misma. Revisa unos papeles. El tribunal ha recibido más de 40 cartas de padres, estudiantes y miembros de la comunidad. Ni una sola habla en su defensa. La abogada de Wellington intenta una vez más. Su señoría, mi clienta no tiene antecedentes penales. Lleva 15 años como maestra. 15 años de experiencia debieron enseñarle que la seguridad de los alumnos es primero. Siempre, sin excepción. La jueza mira directamente a Wellington. Usted convirtió un salón de clases en una cámara de gas y usó las calificaciones como cerradura. La sentenció a 12 años de prisión estatal. El tribunal estalla. Algunos padres vitorean, otros lloran. Prácticamente tienen que cargar a Wellington los alguaciles. La pierna no le responde bien. El distrito escolar resuelve todas las demandas 2 meses después. No nos dicen las cifras exactas. Pero la semana siguiente anuncian que cancelan el programa de música, las clases de arte y todos los deportes menos fútbol americano y básquetbol. Restricciones presupuestales, dice el nuevo director en la asamblea. Pero todos sabemos a dónde fue ese dinero. 5 meses después de todo esto, por fin tenemos que hacer ese examen parcial de biología. ¿Cómo es que el cerebro de alguien simplemente se apaga así? Como decía el psiquiatra sobre el córtex prefrontal. La forma en que la señorita Wellington repetía que solo intentaba ayudar, mientras la fiscal enseñaba todos sus problemas de dinero, me hace preguntarme si la gente puede engañarse a sí misma para creer sus propias historias cuando tiene suficiente desesperación. El maestro sustituto, un tipo tranquilo que nos trata como si fuéramos de cristal, no deja de decir, hagan su mejor esfuerzo, una y otra vez. Nadie habla durante el examen. Nada de bromas, ni susurros, nada. Cuando suena el cronómetro, todos entregamos el examen en silencio y nos vamos. Ni me importa qué calificación obtenga. Las noticias locales hacen un reportaje especial 6 meses después. Nos entrevistan a todos en el gimnasio. El mismo gimnasio donde los padres gritaron en la junta escolar. Mike está ahí con su chaqueta deportiva, pero se le nota el temblor en las manos. Tengo ataques de pánico todos los días. A veces varios en el mismo día. Estoy en 3 medicamentos diferentes solo para poder funcionar. Jenny está a su lado, mirando tarjetas de notas porque no confía en su memoria. Ahora tengo que escribir todo. Si no lo hago, simplemente se borra. Mis papás pusieron etiquetas en todo en la casa. Mi cuarto, el baño, hasta en mis propias fotos. Rick muestra a la cámara su brazalete de alerta médica. Si me da una infección o una herida, podría desangrarme. El monóxido de carbono dañó mis plaquetas para siempre. Este brazalete podría salvarme la vida algún día. El reportero le pregunta a Mackenzie qué es lo que quiere que la gente sepa. Que casi morimos porque alguien pensó que su evaluación laboral era más importante que nuestras vidas. Y que si yo no hubiera roto esa ventana, no termina la frase. Empezando admisión anticipada en 3 universidades. Escoge la que tiene el mejor programa de manejo de emergencias. Su papá empieza a ir a diferentes escuelas, enseñando a los niños la diferencia entre emergencias reales y simulacros. Si un adulto te dice que ignores una alarma de evacuación, él siempre dice,
Tú corre de todos modos. Es mejor ir a detención que estar muerto. En nuestro último día de último año, nos hacen hacer esta caminata tradicional por la escuela. Cuando pasamos por el edificio C, todos se quedan en silencio. Tienen barreras de construcción puestas. Lo están desmantelando y reconstruyendo por completo con nuevos sistemas de ventilación, salidas de emergencia cada 10 metros y ventanas que se pueden abrir por dentro. En la graduación, antes de empezar a llamar los nombres, el director pide 1 minuto de silencio. Por los sobrevivientes del edificio C, dice, quienes nos mostraron que a veces romper las reglas es la única forma de sobrevivir. El nombre de la señora Wellington ha sido borrado de todo. Sus placas de maestra del año de 2018 y 2019, desaparecidas. Su foto en los archivos del anuario recortada. Es como si la escuela quisiera pretender que nunca existió. Después de la graduación, Mike, Jenny, Rick, Mackenzie y yo nos reunimos en una pequeña cafetería en el centro. No hablamos de ese día. Hablamos de la universidad, de los planes de verano, de cosas normales. Pero hay un entendimiento entre nosotros. Compartimos algo que nadie más realmente entiende. ¿Sabes qué es raro?, dice Mike, revolviendo su café. Todavía tengo el quiz, el que nos dio esa semana. Todavía tiene la mancha de vómito de Jenny y todo. ¿Por qué lo guardaste?, pregunto, primero pensando en evidencia. Luego, no sé. Supongo que como prueba de que realmente pasó. A veces siento que fue una pesadilla que me inventé. No lo fue, dice Jenny en voz baja, aunque no pueda recordarlo. Unas semanas antes de la universidad, estoy empacando mi cuarto cuando encuentro mi viejo cuaderno de biología. Todas las notas locas de la señora Wellington sobre el formato correcto. Sus marcas agresivas con pluma roja. Sus advertencias de «nos vemos después de clase». Me quedo ahí un momento y voy directo a la basura y lo tiro. Hay cosas que no necesitas recordar. El día antes de irme a la universidad, mi mamá insiste en que pasemos en coche por la escuela. Han hecho tantos cambios que casi no se ve igual. Salidas de emergencia nuevas con marcos rojos brillantes, botones de alerta visibles desde la calle, señales por todos lados. Seguridad estudiantil primero, sin excepciones. ¿Estás bien?, pregunta mi mamá, viéndome mirar el edificio C. Sí, le digo. Y por primera vez, realmente lo digo en serio. De verdad lo estoy.